Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Gracias por esperarnos esta brevísima pausa y ya estamos de vuelta para hablar con María Paola Orellana. Ella es analista del Departamento de Cambio Climático y Economía Circular en el Ministerio de Obras Públicas. Y hoy estamos hablando de los desafíos que tiene la construcción del futuro. Hemos pasado por varios temas bastante técnicos. Ha sido una conversación bastante, digamos, estereotipada, pero ya llegó la parte final en donde tengo que aprovechar todo tu conocimiento y necesito que seas totalmente honesta conmigo y me respondas algo desde la vereda de los que no estamos en el mundo de la construcción y tenemos más de 40 años y nos estamos acostumbrando a los edificios inteligentes y de repente tanta inteligencia yo encuentro que se vuelve media tonta porque uno se agobia. ¿Cómo está pensada la experiencia del usuario en estos edificios tan súper inteligentes, tan centradas en usuarios que son más jóvenes? ¿Están buscando todo el espectro o están probando? Cuéntanos un poco de qué se trata esta cosa de repente de poner un piso y que llega el ascensor y te lleva para otro lado y no tenés botones adentro. Cuéntanos un poco cómo está pensado eso. A ver, ¿cómo está pensado? Difícil responderlo porque no trabajo desde el diseño, pero sí me imagino desde mi vereda más industrial, que obviamente uno siempre piensa cuando construye o cuando genera cualquier producto o servicio, necesita que la persona para la quien lo va a utilizar le sea lo más fácil. Quizá en algún comienzo hay algunos errores, están estos prueba y error en el que hay cosas que son, como tú dices, muy agobiantes, pues de repente alguien lo diseña y es normal la utilización de distintas tecnologías o inteligencia hoy día y me pasa todavía eh, que hay cosas, no sé, esta inteligencia artificial, que si bien me interesan o me llaman la atención, no son para mí obvias, pero en cambio tengo una hermana 10 años menor que yo y que para ella a los 20 años es como imposible no utilizarla. Yo creo que hay una transición. Creo que se diseña pensando a veces en lo que para mí es fácil, pero luego te vas dando cuenta de cómo se va estructurando o cómo es la sociedad o la persona que va a recibir ese producto o servicio y debiese estar enfocado para todos. Yo creo que de a poco hay este cambio en el que los diseñadores se van dando cuenta de que la tecnología es buena, de que podemos generar estas reducciones de emisión, que podemos ser más sustentables, pero que también necesitamos que la gente lo pueda utilizar y no se sienta agobiada, como dices tú. O sea, eso yo creo que es lo peor que puede pasar. Y cuando uno piensa en agobio, es imposible no pensar en los datos, sobre todo si estamos hablando de economía y de cambio climático. Estamos hablando de un análisis de muchos datos. Entonces, los profesionales que tienen que colaborar en estas áreas son específicamente de ingeniería. Puede haber gente que desde la sociología aporte a esta visión que es tanto economía circular, cambio climático, porque además el Ministerio de Obras Públicas tiene que eh, fiscalizar, tiene que hacer cumplir normas, o sea, hay un espectro 360 enorme de la cantidad de cosas que se hacen en un ministerio, sobre todo de obras públicas, como lo dice el nombre. Entonces, cuéntanos un poco cómo este espectro se está abriendo, sobre todo de repente a profesionales que no son tal vez del área de la administración pública. Por supuesto que hay ingenieros, pero no son los únicos. Hoy día no se puede trabajar solamente con un tipo de profesional. No pueden existir equipos en los que tengan solo una mirada, porque en el fondo lo rico de cada uno de los equipos y de lo que podemos trabajar en conjunto son nuestras diferencias y nuestras miradas distintas. Hoy día, claramente, como decías tú, hay ingenieros en construcción, hay algunos que tienen que ver con la biotecnología. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cambio climático, con los recursos, el recurso natural, el recurso forestal. Están los abogados que necesitamos para poder ver todos los temas de reglamento, pero también necesitamos todos aquellos profesionales del ámbito un poco más humanista, porque como te decía, son cambios culturales. Esto no es solamente que vamos a construir distinto y estamos pensando desde los números, que sí, son muy importantes, pero también tenemos que ver para quién estamos construyendo, cómo se inserta también este tipo de ciudadanos, de trabajadores.
si son más mujeres, si estamos hablando con zonas indígenas, todo es distinto de acuerdo a donde nosotros nos estamos ubicando. Y para eso los sociólogos, los antropólogos también trabajan con nosotros. Trabajadores sociales también, como te decía. O sea, es un amplio espectro. ¿Trabajan también con las juntas de vecinos? ¿Trabajan de la mano con ellos? Sí, directamente nosotros como departamento, en cosas un poquito más lejanas, estamos más con los municipios, con las seremías, porque tenemos una línea un poquito más amplia de visión, pero cuando se trabajan los proyectos, cada uno de los proyectos tiene que entrar a revisión en distintas líneas, ambiental, con la participación ciudadana, y ahí es el momento en el que se trabaja con la junta de vecinos, con las localidades, y hoy día más que nunca. O sea, sin ellos no se puede trabajar. Ahí tenemos un primer paso para los que no se decidan todavía, ¿cierto? De repente a cambiar de rubro, pero sí somos todos miembros de la misma sociedad, entonces el llamado es a conversar con tu junta de vecinos, saber qué está pasando, qué obras hay cerca de tu casa, de tu trabajo, cómo te afectan, cómo puedes colaborar, porque estas iniciativas, lo enriquecedoras que tienen es que son iniciativas que invitan al diálogo, son iniciativas que son de mesas de conversación, porque aquí es algo que busca, ¿cierto?, el bien común. Y es por eso que yo creo que un rasgo para todos los profesionales que están nombrando, ¿cierto, María Paola? Es que sean personas que puedan integrar, que tengan soluciones 360. Por lo mismo, a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo serían tus colaboradores ideales. Si pudieras hacer un llamado, ¿cierto?, a toda esa gente que dice, bueno, este 2024 voy a cambiar de rubro, voy a sacar mi certificado de Scrum Master o de Product Owner o de programador o voy a poner toda mi capacidad de gestión, porque a veces hay gente que gestiona muy bien y no se da cuenta de que la capacidad de gestión va más allá del título que hagas, sino que es de cómo tú logras generar una comunicación. Y eso no es muy valioso. Entonces, cuéntanos un poco cómo ustedes están abriendo esas puertas y cómo se podría ser parte de un equipo tan entretenido como el que estás nombrando tú, que eres parte de algo. Yo creo que algo importante que nosotros acá todos tenemos es ese punch, el querer hacer algo por la sociedad. En este caso estamos hablando del cambio climático en específico, pero en el fondo es querer lograr algo por el otro. Yo creo que cuando uno tiene ese espíritu podemos hacer cualquier cosa, da lo mismo lo que hayamos estudiado o si no hemos estudiado nada, como que en el fondo son las ganas de poder avanzar y de aportar hacia un otro, no solamente a uno mismo, sino que poder trabajar en conjunto y construir en conjunto. Yo creo que ese es de los principales factores. Además también de poder dialogar, escuchar al otro, entender en qué estamos trabajando. Si bien aquí hay muchas cosas que son importantes y sobre todo en la construcción y en la construcción pública, en la infraestructura pública, hay muchas edificaciones o infraestructuras que a veces se tienen que realizar sí o sí. Pero es distinto cuando uno conversa con las personas, explica por qué, o también entiende o conoce qué les pasa a ellos cuando uno le dice, ¿sabe qué? Vamos a inundar un sector de su predio o vamos a expropiar. Pero es distinto un mandato a una conversación honesta con la gente. Yo creo que eso es fundamental y es lo que hemos estado tratando de hacer en estos pocos meses que está trabajando el departamento ya como tal, en el que hemos podido acercarnos a la comunidad y entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus requerimientos, en qué nos pueden ayudar también. O sea, yo creo que va por ahí, como el diálogo y las ganas de ayudar al otro. La empatía es un rasgo muy valorado, sobre todo, insisto, cuando hay cosas que son de un bien común, porque las obras siempre están pensadas en un bien común, no se trata de perjudicar a nadie, entonces, por eso siempre el diálogo, y qué bueno saber que siempre es bienvenido el lado humanista dentro de tanta ingeniería. María Paola, nos quedan poquitos minutos y yo no me puedo quedar con la duda de saber qué te inspira. Que cuando estás, me imagino la cantidad de responsabilidades que tiene, las fechas límites, ¿cierto? Los informes, los desafíos, este país que pasa alguna cosa cada cierto tiempo. Claro, porque aquí no estás en un país tranquilo, aquí puede ser entre el terremoto, que el tsunami, qué sé yo. Eh, ¿Qué pasa con eso, en esa plasticidad?
¿dónde tú puedes lograr a veces encontrar esa inspiración? ¿Tienes alguien que nos pueda recomendar en algún libro, alguna serie, a lo mejor que no tenga nada que ver con el rubro, pero que a ti te inspire o te relaje, algo que le puedas comentar a nuestros auditores? Para contar dos cosas, una como inspiración o como relajo, siempre la familia, y a mí me encanta la música, así que bailar me ayuda mucho a liberar como ese estrés de lo que pasa en este país, y de todas las cosas que vemos. Y no sé bien qué película o qué serie, pero vi una ayer, la volví a ver después de muchos años y creo que está bien al callo de lo que hemos estado conversando, que tiene que ver con esta que se llama McFarland Sin Límites. No sé si la has escuchado hablar, que tiene que ver con chicos que están en la preparatoria, que están en la enseñanza media de nosotros, en el que existe un entrenador que se da cuenta de que por ellos, por ser pobres, a lo mejor no creen en ellos, no tienen esas ganas de poder superarse. Y él lo observa y se da cuenta de sus fortalezas, porque todos tenemos fortaleza, a pesar de que de repente uno crea que, ay, no estudié, o vivo en un lugar en el que no tiene grandes recursos, o miles de otras cosas que se nos pueden ocurrir. Y cuando alguien logra ver en ti, o tú logras ver en ti mismo que puedes ser capaz de generar cambios y de generar buenas acciones o comprometerte con algo, pucha que cambia la vida. Yo creo que esa película sería bastante interesante que la vieran como en esa línea, como en el cuando yo quiero, puedo. Oye, y del querer y poder y esta inspiración que nos estás dando, ¿tienes algún ejemplo en tu equipo de trabajo, en algunos de los colaboradores que conozcas, que haya sido un cambio total de rubro? Alguien que no tenga nada que ver con el área que estudió o que se formó y que ahora está haciendo un tremendo papel, un tremendo aporte, ¿cierto? En el MOB. Ay, qué complejo. Nosotros acá, más o menos todos tenemos esta línea. Quizás yo venía de transporte, de salud, trabajé en varias cosas distintas y hoy día estoy en esto que me apasiona. Tiene que ver con el cambio climático, pero también hay una serie de profesionales que hoy día en el MOB nos está apoyando mucho, que son aquellos profesionales que están en el trabajo de género. Yo creo que son profesionales que a lo mejor antes no hubiésemos pensado que podían apoyarnos en el cambio climático. Uno dice, ¿por qué el cambio climático? No, el cambio climático es importante tener esta línea, esta perspectiva, y creo que es como un buen, como vuelta de profesionales o de que podemos aportar desde otra mirada. Interesante ver que se complementa todo, ¿cierto? Y que se inspira. Respecto a eso, me gustaría que pensáramos en un mensaje para las personas que nos escuchan, ¿cierto? A través de todas las plataformas y que este 2024 tengan ganas de dar ese salto y decir, bueno, yo quiero aportar. ¿Cómo le podrías iluminar el camino? ¿Cómo podría ser una búsqueda? Mira, si son algunas personas que han trabajado, que les interesa la construcción, que tienen como son técnicos en esa línea, podemos aportar, como te comentaba al principio de la entrevista, en este curso que estamos generando en conjunto con Corfo, que es de gestor de sustentabilidad. Ahí hay una línea en la que podemos avanzar de una manera más integral en la construcción. Y por otro lado, aquellas personas que quizás no quieren cambiar de su trabajo, pero sí aportar, yo les invitaría a buscar información sobre el compostaje, sobre el reciclaje, que son cosas que hoy día se están trabajando mucho más, que hay muchas ONG o fundaciones que también están trabajando y el Ministerio del Medio Ambiente tiene un montón de información y capacitaciones en torno a ellas. Oye, ¿y en el ministerio hacen compostaje? O sea, ustedes mismos ahí tienen sus canales, porque yo no sé si se puede ir al ministerio, uno puede ir así como a ver cómo funciona o esas cosas son cerradas. Es más difícil. Igual uno puede venir con invitación y hay que pedir, como que hay algunos espacios en los que se invita a algunas personas, como en Navidad o cosas por el estilo, pero es más que nada como familiares de las personas que trabajamos acá.
Como son puras oficinas, es difícil venir a conocer el ministerio, como que no hay mucha obra que uno diga, oh, qué bonito. Eh, sí se abre para el patrimonio, ahí sí hay un espacio en el que se abren algunas oficinas que son más emblemáticas y algunos espacios. Y si hacemos compostaje, no, compostaje no lo hacemos. Sí hay iniciativas que son de algunos equipos en los que se trabaja el compostaje. Lo que sí se está haciendo es el reciclaje. Y también trabajando en el estado verde, hay una iniciativa que es a nivel país y a nivel estado, que ayuda o que contribuye a reciclar todo lo que tenga que ver con lo que se, materiales de oficina, el papel, pero también a reducir. O sea, nosotros también estamos reduciendo el papel, estamos cambiando, ya prácticamente todo el ministerio cambió las luces para que sean luces que gastan mucho menos, como ese tipo de iniciativas ya se están llevando a cabo. Entretenido que también se vaya haciendo más consecuente, ¿cierto? Toda esta Sí. información. ¿Y el ministerio en sí, con los colegios, está haciendo alguna iniciativa? ¿Cómo se está abordando con los más chicos? Porque nosotros somos de la generación que Chispita nos acompañaba y nos decía que pagáramos la luz, pero ahora uno no ve tantas campañas con la administración de la energía eléctrica actual. Entonces, ¿cómo se está haciendo eso de concientizar, de no dejar enchufar ciertas cosas? ¿Cómo son las iniciativas que están abordando? Desde el ministerio no conozco iniciativas como transversales en las que estemos yendo a colegios o por el estilo, pero sí algunas cosas que son más como pilotos, podría decir, en las que algunas direcciones, sobre todo de regiones que tienen más conversaciones con los municipios, con los colegios, sí van a capacitar o a comentar cómo se está trabajando. Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos como desafío. No puedo decir que la vamos a incluir en el plan, pero sí lo conversamos harto nosotros, que desde la capacitación, desde el conocimiento y desde los niños, sobre todo, son temas que se tienen que trabajar en cambio climático, en apagar la luz, como dices tú, que quizás no tiene que ver directamente con la construcción o con el Ministerio de Obras Públicas, pero que sí podemos apoyar, porque en el fondo esto es de todos, no es solamente de un sector. ¿Hay algún desafío importante que tengamos que mencionar de la Agenda 2030? ¿Algo que podamos aportar? Lo que te digo yo es como el lograr que nosotros concreticemos el cambio climático como que algo ya que está pasando y que podamos diseñar. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos del ministerio y del sector construcción, que se diseñe de una manera resiliente, que sea adaptable la infraestructura, no que tengamos que estar constantemente construyendo alguna edificación o alguna infraestructura, un puente, un camino, sino que logremos entender a través de las distintas instancias más científicas de cómo el cambio climático está afectando y incorporemos estos cambios nosotros. Como es difícil porque estamos construyendo en algo que no conocemos, porque el futuro es imposible conocerlo, pero tener algunos parámetros que nos ayuden a que estas edificaciones sean más resistentes. Eso yo creo que es el gran desafío, como poder desde el diseño lograr ya estos cambios, no después de porque en el fondo después ya te ayudan dentro de la operación o cómo se está trabajando, es parte y es normal. Pero además, nosotros venimos, bueno, toda esta temporada estuvimos hablando también de la importancia, por ejemplo, de la ciberseguridad, que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la ciberseguridad con el cambio climático? Y tiene todo que ver porque es la imperancia de cómo almacenamos los datos, dónde están, quién los ve, porque yo creo que estamos en un punto de inflexión en el que nadie puede estar ajeno de que toda acción genera energía y genera CO2 y que siempre vamos contaminando, aunque no tengamos ganas. Hay que pedirle disculpas al planeta por todo lo que vamos contaminando, pero es una cosa así. Bueno, si tenemos una idea, si queremos colaborar, ¿cómo nos comunicamos con el MOP? ¿A dónde le mandamos nuestras brillantes ideas, lo que queremos hacer, queremos postular, queremos ser parte? ¿Quién nos escucha? Mira, por el momento podemos utilizar una casilla que tenemos, pueden ingresar al www.mop.gov.cl y en esta casilla van a encontrar el plan de cambio climático y ahí se pueden contactar con nosotros. Perfecto. Repetamos entonces, querida María Paola, la URL donde tenemos que teclear. En www.mop.gov.cl.
mob.gov.cl. Ahí van, mob.gov.cl. sí, y ahí van al banner de cambio climático y pueden escribirnos y contactarse con nosotros, con el equipo. Ha sido un placer conocerte. Eres una tremenda invitada para cerrar este ciclo, sobre todo con este tema que nos aqueja a todos, porque tenemos un solo planeta. María Paola Orellana Peña, analista del Departamento de Cambio Climático y Economía Circular del Ministerio de Obras Públicas. Hoy hablamos del desafío y la construcción del futuro. Te queremos dar las gracias por acompañarnos y te dejamos estos segunditos antes de irnos a nuestra última pausa comercial para que nos des un mensaje de cierre. Muchas gracias, Ruth, por el espacio, por poder escucharnos y hablar de este tema que es tan importante para nosotros, no solo como país, sino que es un cambio mundial. Y invitarlos a trabajar, interiorizarse en el cambio climático y en cómo podemos aportar desde nuestras casas. Eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación a que todos nuestros auditores tengan un sello más en su pasaporte digital. Y ustedes no se vayan, que nos queda la conclusión, así que ya volvemos, no te vayas. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.